porque precisamente hoy tenemos un programa que se llama Genética. ¿Cómo, cuándo y para qué? Y para eso está con nosotros la doctora Leticia Mayo Noriega. Ella es genetista pediatra. Bienvenida, doctora. Gracias, buenos días. Y, por supuesto, nuestro titular del programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, que viene en camino, y el doctor Ulises Medina Toledo, que están en camino. El último de sus servidores, el doctor Fernando Castañón Leo. Le damos la más cordial de las bienvenidas y pues vamos a empezar con este tema por demás interesante. Doctora, para comenzar, ¿nos podría decir qué es un genetista? Bueno, un genetista es un especialista que después de haber terminado la carrera de médico general puede tomar la opción de hacer la especialidad en defectos al nacimiento. Generalmente el genetista clínico como yo es derivado de la medicina, aunque existen biólogos que se dedican a la biología molecular y son los encargados de hacer las pruebas genéticas. Son espectros diferentes que incumben a especialidades diferentes. Pues estamos hablando de que la genética puede dividirse en dos partes, es decir, yo puedo ver a pacientes con defectos congénitos, algunas malformaciones, y la otra parte es la que se encarga de estar en el laboratorio viendo el ADN de esas personas. ¿Así Así sería es, más o menos? así es. Ok. Si el genetista clínico ve al paciente, hace un análisis entre el fenotipo, que es la expresión física, y determina qué estudios necesita ese paciente. Y ya ese paciente es llevado al laboratorio con los tecnólogos y con todo lo que es la genética molecular para que se aplique el escudrimiento del gen o del defecto que uno está considerando. Nosotros en genética manejamos dos expresiones, fenotipo y genotipo. Fenotipo son las características que nosotros vemos al espejo, ¿no? Cuando yo me veo al espejo tengo ojos chiquitos, ojos grandotes, pero obviamente en este sentido de la genética se hace para buscar algunos síndromes, por así decirlo. Algunas enfermedades tienen ciertas características y eso lo vemos en el fenotipo. Y el genotipo es cuando ya nos toman una muestrecita y esa muestra revisan nuestro ADN, lo que tenemos por dentro, de lo que estamos conformados. Así es. El estudio del genotipo es el análisis confirmatorio. Nosotros nos podemos orientar con el paciente desde que nace por la expresión física, o sea, nosotros podemos decirle al paciente, tiene sospecha de esta enfermedad y la confirmación se hace ya con el estudio en la mano, ya cuando nosotros hacemos el planteamiento del pronóstico y del asesoramiento genético, que es el arma del genetista. Ahorita que mencionó el asesoramiento genético, ¿cuándo debemos acudir a consulta con un genetista, doctora? Generalmente en nuestro país se hace ya posterior a un evento. Ya nace un niño con alguna malformación o nace o la pareja no ha podido embarazarse, es cuando se recurre al genetista. Aunque en otros países el genetista tiene una intervención más precoz. En otros países de primer nivel la pareja que se va a unir en matrimonio y desea tener descendencia, generalmente pide un asesoramiento con el genetista para que se haga un cariotipo y estar más seguros y más enfocados en su responsabilidad reproductiva en el momento en el que quieren y pueden tener a sus hijos. Entonces, en el ideal sería todos aquellos que querramos tener descendencia, hijos, Así tendríamos es. que ir a una consejería genética para ver qué probabilidades tenemos como pareja de a lo mejor algún síndrome, ¿no? Así es. Entonces, ¿podríamos prevenir muchos síndromes con esta consulta? Claro que sí, se pueden prevenir muchos eventos porque nosotros no tenemos una expresión clínica a veces completamente sana, pero todos los seres humanos somos portadores de cuando menos 4 anormalidades genéticas. Cuando nosotros nos unimos con algún familiar cercano o con un primo,
Esto debe de estudiarse un poquito más porque lo más probable es que ese primo comparta genes patológicos idénticos a los míos y entonces ya la suma de 4 más 4 se transforma en 8 y ya se vuelve un fenotipo patológico, ya se ve una expresión. Pues estamos en su programa Pregúntele a su médico. Ya está con nosotros el doctor Sergio Arnulfo. Doctor, vámonos a comerciales. A lo que sí, vámonos a ir a un corte comercial. Ya son las 11 de la mañana con 10 minutos. Vamos a hacer un corte y regresamos a su programa Pregúntele a su médico. Le damos las gracias a la doctora que haya aceptado venir. Genetistas hay muy pocos, quizás sea la única en la región y por eso preste mucha atención a este tema. Es muy interesante. Si usted quiere tener un niño en condiciones normales antes de casarse, que es lo más correcto, es conveniente acudir a un genetista. Vamos a un corte y regresamos. Bienvenido, doctor Castañón. Gracias. Se le extrañaba. Doctora, gracias por haber aceptado la invitación. Escuchas. Gracias. Escuchas Pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM, XHKM FM, Radio Mina La Expresión y a través de redes sociales en Mina Médica. Un corte y regresamos. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcón. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Pino Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba, Minatitlán, Veracruz. Escuchamos de fondo Impromptus en sol bemol mayor, ópera 90 número 3 de Michael Newman, banda sonora de la película Gattaca. Película futurista donde la población está dividida entre los diseñados genéticamente superiores y los nacidos de manera natural. En una escena, esta pieza es interpretada en un concierto por un pianista genéticamente defectuoso, con 12 dedos. El protagonista, que también es genéticamente defectuoso y que está ocultando su condición para no ser discriminado, se asombra de que alguien pueda ser aceptado y admirado a pesar de ser defectuoso. Y dice, ¿12 dedos o uno? ¿Así es como juegas? Para su consternación, su contraparte responde, esa pieza solo se puede tocar con 12 dedos.
lo que nos hace reflexionar sobre la superación y la voluntad humana para lograr nuestras metas. Estamos con la doctora Mayo, como cariñosamente le decimos, hablando acerca de su especialidad, que es genetista. Adelante, doctor. Seguimos con este tema tan importante en relación a la genética. ¿Qué es el asesoramiento genético? ¿Y qué ventajas aporta el acudir con el genetista? Bueno, el asesoramiento genético es un arma del genetista para poder orientar principalmente a los padres cuando ya hay un defecto. No es lo mismo que en una familia haya un niño con sordera o con ceguera de tipo genético a que haya 2 o 3. El genetista estudia por medio de riesgos la posibilidad que esa pareja tiene de seguir teniendo hijos con enfermedades. Y nosotros lo que hacemos la propuesta es del análisis de riesgo. Le decimos al paciente, bueno, tiene un riesgo alto de tener otro hijo enfermo, por ejemplo, 25%, o hay veces que hay enfermedades que hasta un 100% de volver a tener otro niño con las mismas condiciones que el paciente en estudio. El asesoramiento genético se basa en análisis hechos generalmente en sangre, y se basan también en estadísticas estudiando el árbol genealógico de esa familia. Y con todo esto nosotros podemos dar un factor de riesgo y los padres determinan si evaden ese factor de riesgo o crean un compromiso para su descendencia. Doctora, al hablar del asesoramiento genético, y usted menciona exámenes de laboratorio, ¿son estudios muy costosos? Pues es que mire, la genética se ha considerado que como es una especialidad novedosa, todos Así los es. estudios tienen que ser caros, pero no son caros por lo que ofrecen. Por ejemplo, un estudio de cariotipo, que es un estudio en sangre para determinar si tenemos un cromosoma de más o de menos o una alteración estructural, pues vale 3,000 pesos, y eso pues nos va a dar a nosotros la posibilidad de hablar de quién de los padres tiene el defecto y quién de los padres puede transmitir esa enfermedad. Y entonces pues ya 3,000 pesos dejan de ser ostentosos para volverse accesibles. Y muchas veces damos facilidades para que puedan tener acceso a estos estudios. Algo que es un poquito lamentable en la actualidad, hablando de esta parte del árbol genealógico, ¿no? Qué importante es conocer tu árbol genealógico. Desafortunadamente, conforme vamos modernizando, nos vamos haciendo hacia este lado, es decir, ya no es tan frecuente la visita a la abuelita, digo ahorita por pandemia, ¿verdad? Pero previo a la pandemia, la visita a la abuelita, a los tíos, a los primos, mucha de la generación actual no conoce a sus primos, no conoce a sus tíos, por esta globalización también se van a otra ciudad, ¿sí? Y entonces perdemos y no sabemos que a lo mejor yo estoy muy seguro porque yo me veo al espejo, como decíamos hace rato, mi fenotipo súper sanito, pero probablemente mi primo, el hijo de mi tía que no conozco, pues sus 2 hijos tienen defectos congénitos importantes y yo lo desconozco y estoy muy seguro de esta situación, ¿no? Así Y es. terminamos cuando viene un defecto genético y lo vemos todos los días a nivel hospitalario, acusando a la mamá de no haberse cuidado, ¿no? Porque sigue habiendo esta parte del machismo y si algo es defectuoso sigue siendo todavía de la mujer. Qué importante es conocer nuestro árbol genealógico para esta parte de la genética y tener hijos sanos. Así es. Siempre yo con los alumnos y con las personas con las que platicamos, siempre comento que la mujer porta el embrión, pero no es responsable de todo lo que sucede en el claustro materno. En el claustro materno hay genes de expresión del padre y hay genes de expresión de la madre. La madre generalmente forma todo lo que es el trofoblasto, o sea, el embrión, el futuro bebé, pero el papá forma placenta, los genes del padre forman cordón umbilical, los genes del padre forman membranas.
Y muchas veces tenemos enfermedades que son implícitas tanto a las membranas como al cordón, como a la placenta. Y es cuando nosotros como genetistas le damos prioridad a estudiar al varón más que a la mujer, aunque la mujer porte el embrión. 11 de la mañana con 20 minutos. Permítanos hacer un breve corte comercial y regresamos a este su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través del 95.3 de FM y a través de Minamérica. Está la doctora Leticia Mayo Noriega, una excelente genetista de aquí de la región sur del estado de Veracruz. En un momento regresamos a Pregúntele a su médico. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan la información. Entre más población esté informada, hay población mucho más sana. Genética es un tema, como bien menciona la doctora, nuevo realmente, entre comillas, porque ya lleva muchísimos años. Desafortunadamente, no está al alcance de todos, desafortunadamente, pero como bien lo menciona la doctora, que no esté al alcance no significa que no deba realizarse, porque, como bien mencionaba, un estudio de 3,000 pesos puede ser bastante ostentoso, sí, puede ser bastante ostentoso, pero tener un hijo con un defecto congénito nos puede costar 40, 50 veces más eso, cuando pudimos haber hecho un estudio de 3,000 pesos y quizás con eso de hacer una detección oportuna y tomar una decisión sobre lo que haríamos o sobre lo que vendría, ¿no? Entonces, qué importante es esta parte de cuando el dinero realmente es mucho o es poco, siempre va a ser relativo respecto a lo que nos viene, ¿no? Y desafortunadamente la mayoría de problemas congénitos generan mucho gasto de recursos, mucho gasto. Son enfermedades muy caras por todos los cuidados que se requieren, por todas las terapias que se requieren. Entonces, la prevención es de suma importancia. Y conocer el árbol genealógico, como lo decía, puede ser algo gratis que nos puede ayudar muchísimo a mejorar. Y una cita con un genetista para programar nuestros hijos y tener la certeza o la garantía de que van a ser sanos, pues no, definitivamente no tiene precio. Lamentable lo que decíamos, sigue siendo la mujer acusada de los defectos congénitos cuando se comparte, como bien menciona la doctora, un alto porcentaje para cada parte, ¿no? 50 y 50% de culpa y de probabilidad. Entonces, pero desafortunadamente seguimos viviendo en un país sumamente machista, donde si algo sale mal en el embarazo, pues es culpa de la señora, Incluso ¿no? hasta el sexo. Sí, Cuando sí, de todavía nosotros hasta el depende el sexo, sexo. ¿no? Así es. Sí, todavía seguimos acusando. Mucha gente cree que la mujer no le puede dar un varón, cuando, pues, El varón es el el que varón tiene es la el última que, palabra. el varón es el que da el sexo, ¿no? No la mujer. Así que, por favor, pues compartan mucho esta información. Doctora, genetistas en el país, ¿tiene usted un aproximado de cuántos existen? Son pocos. Generalmente hay dos maneras de hacer genética clínica. Una en el Instituto Mexicano del Seguro Social como subespecialidad de la pediatría. Pero los genetistas egresados del Seguro Social ven nada más niños, o sea, desde el recién nacido hasta los 16 años de edad. Y el genetista clínico que viene de de la Secretaría de Salud, donde entra de entrada directa y ve adultos y ve niños, porque hay enfermedades genéticas que tienen expresiones diferentes y edades ¿Es un diferentes. corte musical? Divina tú, divino el aire que te envuelve como un tul y va borrando entre tu pelo la virtud de ser un sueño. Escuchamos Divina Tú, del cantautor Carlos Macías, del álbum Con el alma desnuda, lanzado en el año 2014. Canción que formó parte de la banda sonora de la telenovela mexicana Amor Bravío, que contó con la actuación de Leticia Calderón como villana y que la hizo merecedora del premio People en español en 2012 y hace 2013. La actriz ha confesado lo que sintió en el primer momento que estuvo con su hijo Luciano, portador de síndrome de Down.
Cuando nació Luciano, mis primeros sentimientos fueron de desconcierto, de miedo, de ignorancia porque no sabía absolutamente nada del síndrome de Down. Hoy destaca lo satisfecha que está por verlo crecer. Me siento muy afortunada de tener en casa a un hijo con síndrome de Down porque me ha cambiado la perspectiva de vida. Me ha enseñado a valorar muchísimas cosas. Son niños que luchan, que son guerreros. Síndrome de Down, una de las enfermedades genéticas muy frecuente. Estamos con la doctora Leticia Mayo Noriega hablando precisamente de genética. En el corte comercial le preguntábamos cuántos genetistas hay aproximadamente en el país y nos explicaba que hay 2 vías por las cuales llegar y más o menos un número estimado, doctora. Pues egresarán como unos 8 al año. 8 al año. Para todo un país Para como todo es un país México, es muchísimo. muy pocos. Hablando de lo que comentaba el doctor Castañón, hay una de las enfermedades cromosómicas que tiene que ver con la edad y por eso va dirigida esta pregunta para usted. ¿Cuál es la edad adecuada para un embarazo y cuál es el riesgo de embarazarse fuera de estos rangos de edad, lo mínimo y lo máximo? Bueno, nosotros como en el estudio ya de lo que se llama campana de Gauss, donde están las edades, nosotros proponemos que sea entre 23 y 32 años. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual la actividad de los genes está mucho más establecida. Antes de los 23 años de edad es muy precoz el embarazo. Y después de los 33 años, 32, pues ya es un embarazo de alto riesgo. Nosotros sabemos que con 35 años de edad una mujer se considera añosa para la reproducción y una mujer añosa engendra con más frecuencia pacientes con síndrome de Down. En una casuística, lo primero que nosotros vemos asociado al síndrome de Down es edad materna avanzada. Y esta edad es tanto para el hombre como para la mujer, porque el hombre con edad avanzada también engendra patología específica. El hombre de más de 35 años engendra acondroplasia, o sea, pacientes con enanismo, y engendra hijos con síndrome de Turner, que es una enfermedad en la cual falta un cromosoma X y esa ausencia de ese cromosoma X se ha determinado que es de origen paterno, el faltante. Entonces, hay edades propicias para embarazarse y tenemos que saber que hacerlo fuera de ese rango, obviamente incrementa las posibilidades de que esto suceda. Así es. Ya lo dijo la doctora, mínimo 23, máximo 33 años, la edad propicia para el embarazo. ¿Qué tan frecuentes son las alteraciones genéticas, doctora? Bueno, las alteraciones genéticas no todas son importantes. Por ejemplo, que un niño nazca con una polidactilia, o sea, un dedito de más o un dedito situado en una mano o en las 2 manitas, es una alteración, pero no es relevante. Las alteraciones relevantes son las que se encuentran en la línea media de nuestro cuerpo y esas muchas veces pasan desapercibidas al nacimiento. Y es solamente por medio de estudios especiales como se logra determinar. Pero existen muchas malformaciones congénitas, algunas externas y algunas internas, que se van presentando con sintomatología en el transcurso de la infancia y muchas veces en la adolescencia. Yo siempre considero que le hago ver a los pacientes que todo lo que queda en la línea media es de alto riesgo. Si el niño desarrolla alguna enfermedad en el cerebro, es de alto riesgo. Si el niño desarrolla un defecto en el corazón, es de alto riesgo. Si tiene un defecto al nacimiento en la pared anterior del abdomen, una gastrosquisis, un ofalocele, un defecto es grave, con un pronóstico incierto. Si nace con una alteración de ambigüedad de genitales o de cierre de tubo neural, todos estos defectos están en línea media y todos tienen un pronóstico muy reservado porque son congénitos, nacieron ya con ese defecto, aunque no se expresen en el nacimiento, ahí están y se van a ir presentando a lo largo del crecimiento y desarrollo. Seguimos con este tema tan interesante. Vamos a hacer un corte comercial, son las 11 de la mañana
11 de la mañana con 29 minutos. Escuchas, pregúntale a tu médico. Vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica. Nuestro domicilio fiscal está ubicado en la calle Eulalio Vela número 15, la colonia obrera, la zona dorada de Minatitlán, Veracruz. Este es el núcleo de Radio Mino donde se lleva a cabo este programa, y también estamos en redes sociales a través de Minamérica y también por Spotify. Vamos a la identificación legal de la empresa radiofónica y regresamos a este su programa Pregúntele a tu médico, 11 de la mañana con 30 minutos. Escuchamos The Glory Days de Michael Giacchino, de la banda sonora de la película de dibujos animados Los Increíbles, lanzada en el año 2004. Edna Moda, el personaje que diseña los trajes para los superhéroes, está inspirado en la actriz Linda Hunt. La actriz de Hollywood es portadora del síndrome de Turner. Con su 1,45 metros de estatura, Linda Hunt es un ejemplo claro que la enfermedad no afecta el desarrollo social ni profesional, ya que esto jamás pudo entorpecer su carrera, consagrándose como una exitosa actriz ganadora de un Oscar por su interpretación en la película El año que vivimos peligrosamente. Síndrome de Turner, otra de los defectos genéticos que estaremos comentando un poquito más adelante. Y siguiendo con este tema precisamente de los defectos, ¿todas las enfermedades genéticas se heredan? Bueno, las enfermedades se dividen en genéticas y se dividen en hereditarias. Genética quiere decir que va implícito en los genes, que tiene la capacidad de transmitirse de generación a generación, que tenemos genes enfermos o afectados. Por lo tanto, el que sea una enfermedad genética, indiscutiblemente tiene que ser hereditaria. Pero ahí vienen los riesgos de recurrencia. El que yo tenga un gene afectado no quiere decir que forzosamente lo voy a transmitir en un 100% a mi descendencia directa, sino que existen enfermedades que son recesivas y otras que son dominantes, y nosotros tenemos que dar el asesoramiento genético para que nosotros no espantemos al paciente, sino lo orientemos hacia el riesgo. Hay pacientes que tienen enfermedades hereditarias de un bajo riesgo y hay pacientes que tienen enfermedades hereditarias de un riesgo muy elevado. ¿Hay algún estudio para detectar alteraciones genéticas durante el embarazo? Bueno, existen lo que nosotros llamamos marcadores. Hay algunas sustancias que se producen en la gestación que pueden ser detectables en sangre. No todos los estudios genéticos son tan invasivos. Existe actualmente lo que se llama el triple marcador, que es un estudio donde nosotros podemos tomar 5 mililitros de sangre periférica y con esos 5 mililitros nosotros podemos estudiar sustancias que nos hablan de riesgos, pero no hay nada que sea estrictamente predecible. Nos habla de un factor de riesgo y nos pone en un grupo de con riesgo o sin riesgo. Y existen los estudios invasivos como son las amniocentesis, los cultivos de vellosidades. Eso sí, nos pueden ayudar a determinar en forma más precisa las alteraciones de ese nuevo producto, de ese nuevo ser, sobre todo en aquellas mujeres que ya tuvieron algún hijo con alguna alteración numérica o estructural de los cromosomas. Es decir, tenemos que tomar un pedacito del bebé, de la placenta. ¿A qué se refiere con esta parte? Bueno, lo que se hace es que se toma un poco de líquido amniótico del bebé a través de la pared anterior del abdomen, y en la otra, a través de la vagina, se puede tomar un pedacito de lo que es la placenta, y entonces todo eso se lleva a un cultivo específico y nos da un resultado en forma rápida. Existen cultivos de crecimiento rápido que en 15 días nos pueden decir qué sexo es y si cromosómicamente viene normal. Y aparte, en el líquido amniótico se hacen algunos estudios
de tipo como un tamiz y nos dicen si tiene alguna enfermedad que pueda causar retraso mental. O sea, es un estudio muy completo. ¿Y esto tiene algún riesgo para el embarazo? Y generalmente se hace bajo consentimiento informado. La madre sabe que puede haber pérdida, pero tenemos un porcentaje muy alto de éxito, arriba del 90% de éxito contra menos de un 5% de riesgo de pérdida fetal. Hola, buenos días, ¿qué tal? Perdón, el clima está algo feo y hubo un accidente en Las Matas. Por favor, manejen con mucho cuidado. Doctora Mayo, como le hicimos Hola. de cariño. El doctor Gracias. Daddy Yankee aquí con nosotros. Doctora Mayo, como le hicimos de cariño ahí en el hospital. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, es un tema importantísimo, ¿no? Eso de la detección en el embarazo. Y efectivamente, como lo mencionaba, lo venía escuchando ahí en el carro, hay pruebas que se pueden hacer para poder detectar, y efectivamente la tasa de éxito es alto. Digo, por supuesto conlleva un riesgo, a final de cuentas es introducir es un material, tomar una muestra y mandarlo a estudiar, eso conlleva un riesgo, pero bueno, la tasa de éxito del procedimiento es muy elevada, y eso pues ayuda a tener un mejor diagnóstico. Doctora, ya se le hizo las pruebas, se detecta alguna alteración en el bebito. ¿Qué hacemos con el bebito que le detectamos alguna malformación genética? Bueno, nosotros lo que se hace es que si ya hay el antecedente de que la madre tuvo un niño con alguna alteración, se le da a conocer el resultado, y si es a nivel institucional se somete a un escudriño multidisciplinario y se le hace un planteamiento a la señora, ¿sí? Hay niños que, por ejemplo, es incompatible con la vida que ellos nazcan. Entonces, se puede interrumpir el embarazo si es que los padres así lo desean, porque todo pasa si los padres desean. Si los padres no desean y llevan a cabo la continuidad del embarazo, el bebé nace y se afrontan las consecuencias después del nacimiento. Pero esto en nuestro país, la verdad, tiene todavía mucha controversia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nacimiento de un niño malformado es una cosa emocional muy fuerte para la pareja. Entonces la pareja a veces tienen un niño malformado y hasta ahí dejan su reproducción, aunque sean padres jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tan malo es sobrediagnosticar una patología como tan malo es que carezca de efecto en la familia. Muchas veces los familiares nos piden, oiga, no quiero que le muestre el bebé a la señora porque se va a alterar. La madre tiene derecho a saber qué cosa tiene su niño, y tiene derecho también a saber que esto se puede volver a presentar, ¿sí? Entonces, sí es importante. Ahorita existe una rama dentro de la misma genética que se llama genética perinatal. Son genetistas clínicos que se dedican principalmente al estudio y abordaje de los embarazos de alto riesgo. Pero es cuando yo me pregunto a mí misma, ¿para qué tenemos que esperar a estar en un embarazo de alto riesgo, tener 35 o 40 años, si podemos planear nuestra vida reproductiva entre los 23 y los 33 años y nos evitamos toda esta serie de eventos que son complicados y son costosos? Lo que pasa es que pues no planeamos el problema. El embarazo, no planeamos nada. Sí, ese es el problema de nuestro país, que no es que quiera yo casarme, sino me tengo que casar. Entonces, yo creo que la mayor fuente de concientización de esta plática que estamos teniendo es eso, que las personas que están planeando casarse o tener descendencia tomen más en serio el concepto de tener un bebé. Porque si el bebé viene bien, lo pueden tener hasta en su casa, pero si el bebé viene con algún trastorno, tienen que recurrir a un tercer nivel de atención y el niño tiene que nacer donde haya un poco más de oportunidades para él. Y más lamentable aún que la vida reproductiva de esa pareja, aunque sea joven, se queda ahí. Pero lo lamentable es que después de un tiempo ya no existe esa pareja tampoco, ¿no? Y lo vemos. La mamá es la que sigue cargando, ¿sí? Llega un momento en que
hay separación porque cambia totalmente la dinámica familiar. Ese no es el hijo que esperaban. Así es. Es un golpe muy duro emocional porque no es el hijo que esperaban, es otro hijo. Su hijo era perfecto y este no es perfecto. Sí, así es. Así es. Doctora, hablando de estos temas, ¿qué es un cariotipo? Se habla mucho en medicina de cariotipo. ¿Qué es un cariotipo y a quién se le debe realizar? Bueno, un estudio de cariotipo es un estudio que se hace en sangre periférica, se puede hacer también en cultivos y se hace también en aspirado de médula ósea para determinar índices de gravedad en un cáncer. ¿En qué consiste? Consiste en que nosotros vamos a ir a ver a los cromosomas que existen en cada célula de nuestro cuerpo. Nosotros lo que hacemos es que se saca sangre, el cariotipo de sangre periférica, nosotros sacamos aproximadamente 5 mililitros de sangre y esa sangre se incuba durante 20 días. Se le dan varios procesos para que la célula reviente y libere la información que hay adentro de cada núcleo. Y eso nosotros tenemos que ver por medio de fotografía microscópica los cromosomas y ver sus bandas, sus compartimientos y determinar si es un cariotipo normal o tiene alguna alteración numérica o estructural y damos un resultado. Todo estudio de cariotipo tiene un resultado y el resultado debe de ser interpretado también por un genetista, porque es igual que un estudio de una biometría hemática que tiene los resultados al lado y la gente tiene un bebé de 1 mes y quiere extrapolar los resultados de un adulto con lo de un niño. Entonces, la gente tiene que saber que cualquier estudio que se saque debe ser interpretado por un médico y un cariotipo debe ser interpretado por un genetista clínico para poder hablar del pronóstico y de manejo. Vamos a hacer un corte comercial, son las 11 de la mañana, 11 de la mañana con 45 minutos. Regresamos a Pregúntale a tu médico. Sí, seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Por favor, compartan esta información para que llegue a muchísima más población. ¿Es caro el cariotipo, doctora? El estudio de cariotipo está entre 3,000 y 5,000 pesos. 3,000 y 5,000. Sí. Obviamente la ventaja que conlleva un cariotipo pues es de suma importancia. Así es. Mencionaba que para el cáncer también sirve. Sí. Podemos informar a la población por qué serviría un cariotipo para el cáncer. Si es un estudio de genética. Bueno, porque el estudio del cáncer tiene un origen cromosómico, tiene un origen en las células y adentro de las células hay el núcleo y adentro del núcleo están los cromosomas. Entonces nosotros para un estudio de una leucemia, de un linfoma, se hace una clasificación específica y se habla de pronósticos. Hay ciertos marcadores cromosómicos que hablan de mejoría o de empeoramiento del cuadro clínico. Y todo eso junto con muchas cosas que hace el oncólogo, le damos un pronóstico al paciente. El estudio de cariotipo en médula ósea para leucemia se busca un marcador específico que hable de pronóstico. Esta información es de suma importancia. Esta es parte de la modernidad que existe en los tratamientos para cáncer. Inclusive, dependiendo de esta información que nos arrojan esos resultados, se toma la directriz entre qué tratamiento dar y qué tratamiento no dar. Es decir, si tiene un riesgo bajito, ok, doy el tratamiento B. El riesgo es muy grande, de acuerdo a ese estudio genético, doy el tratamiento C. Entonces ahora también la genética tiene mucho que ver en muchas de las enfermedades y una de esas en oncología, ¿no? En el tratamiento del cáncer, de las leucemias, y esto obviamente mejora el pronóstico y acorta el tratamiento. ¿Por qué? Porque es mucho más específico para esa enfermedad y ya nos lo dijeron los genes, que es lo que marca todas las expresiones del cuerpo. Así es. Sí, de hecho todo va para allá, ¿no? La medicina sigue avanzando y va a haber un momento en donde se pueda intervenir la medicina genética, o sea, desde el embrión que nos demos cuenta de los padecimientos que pueda tener y se puede intervenir para que no los presente. Entonces, a eso se llama ingeniería biomédica y pues bueno, se ha ido avanzando igual muchísimo en eso. Sí, así es.
Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Vida la Expresión, el 95.3 de FM. Estamos con la doctora Leticia Mayo Noriega, genetista, hablando de un tema muy, muy interesante. Hablábamos de los estudios genéticos actuales, por ejemplo, en la actualidad, la fertilización in vitro, por ejemplo, ¿no? La gente que no puede embarazarse, se hacen, digamos, todo de manera artificial, es decir, saco un ovulito de la mujer, saco un espermatozoide o una célula de espermatozoide del varón, las junto, genero un embrión, al quinto día lo congelo, lo paro y de ese embrioncito saco una célula para analizar si le falta o le sobra un cromosoma y con esto ellos garantizan de que ese bebé no tenga algún tipo de problema de cromosomas, es decir, un cromosoma de más o un cromosoma de menos, porque no todas las enfermedades tienen que ver con esto. Pero vamos a seguir platicando, adelante. Sí, es como lo comentas, ¿no? Afortunadamente cada vez la medicina sigue avanzando y hay estudios en donde podemos darnos cuenta de pues, de las alteraciones. En ginecología, entre la semana 11 y 14 se hace un ultrasonido específico precisamente para ver alteraciones genéticas en los bebés, ¿no? Como síndrome de Down, como síndrome de Edward, Patau. Y tocando esos temas, doctora, ¿cuáles son las enfermedades genéticas más frecuentes que nos podemos topar en el día a día? Bueno, generalmente con la modernidad que estamos viendo, que muchas veces los matrimonios son desechables y ya no quiero seguir contigo, me voy, nos vamos y empiezo una nueva vida con otra persona y otra relación y otro bebé. Se está recorriendo mucho los espectros de pareja y de reproducción. Antes la mujer aguantaba con la pareja y tenía 2 y 3 hijos y ya. Ahorita tienen 2 y 3 niños, pero de diferente papá. Y el señor tiene 2 por acá y 3 por allá. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que las edades están muy precoces o las edades están muy prolongadas. Yo si voy a un gimnasio, tengo 38 años y me veo bien, considero que yo puedo tener más hijos. Pues sí, tú tienes 38 años, pero los cromosomas también tienen 38 años. Entonces, si tú los expones a la reproducción en ese momento, la incidencia de malformaciones congénitas al nacimiento se eleva porque tú ya no tienes edad para andar en ese negocio de los abarrotes. Tú tienes edad, pero para otras cosas, para mantenerte sano, pero no para tu vida reproductiva. Entonces estamos teniendo mucho síndrome de Down porque las personas se dan otra oportunidad y con hijos. Entonces 44, 45 años, un cuarto hijo teniendo 3 sanos, ahora un niño con Down, o un niño con síndrome de Patau, o un niño con síndrome de Klinefelter. O sea, el espectro es muy amplio, pero es por esto que está sucediendo, que todo es vertiginoso y que todo tiene que ver con la falta de concientización de las edades. Nosotros tenemos edades para reproducirnos y tenemos que conservar esas edades y no salirnos de ese concepto porque inducimos más alteración. Doctora, hablamos de enfermedades genéticas. ¿Qué es el síndrome de Down? Bueno, el síndrome de Down es una patología cromosómica en el cual el niño tiene cromosomas de más, el cromosoma 21. El niño puede tener el cromosoma 21 de varias maneras. No todos los niños con síndrome de Down son iguales. También por eso es importante la valoración del genetista, porque nosotros mandamos a hacer un cariotipo y hay variantes de síndrome de Down. Ustedes pueden ver un niño con síndrome de Down que incluso a veces está ayudando de chicharito ahí en un supermercado, porque tiene una variante de síndrome de Down que se llama mosaico y probablemente tenga una proporción de una línea celular normal y un poquito de la línea celular trisómica. Y pueden ver un niño con síndrome de Down que está con mucho retraso y cardiopatía
¿Por qué? Porque ese niño tiene una trisomía regular en la cual todas sus células tienen el cromosoma de más. Y pueden ver niñas que pueden tener una talla más alta y pueden tener una vida reproductiva y pueden hacer muchas cosas porque tienen otra variante que se llama síndrome de Down por duplicación de banda. Y hay 5 variantes de síndrome de Down y esa no se puede percibir nada más con el fenotipo. Tenemos que hacerle el cariotipo para que nosotros definamos qué cosa está pasando. Y aquí es donde muchas veces nosotros mismos los médicos, pues sí tiene Down, pero no sopla. Pues sí, no tiene problema a nivel cardíaco, pero no tiene cariotipo, no lo podemos clasificar. No podemos saber qué podemos esperar de ese niño. Entonces el síndrome de Down es una patología con el que el médico está muy relacionado, pero tenemos que abundar en ese niño, que se le haga su cariotipo para poderlo clasificar, y sobre todo ahorita en las escuelas de síndrome de Down lo están pidiendo, porque es importante para saber qué podemos esperar de ese niño, si va a poder ser entrenable, educable, qué podemos esperar de él. Y eso es una de las cosas muy buenas que ha sucedido con el síndrome de Down, ¿no? Afortunadamente, esto ha hecho que se vea diferente. Digo, si nos vamos a antaño, el síndrome de Down estaba escondidito, no se mandaba a la escuela, o solo iba a escuela de educación especial, no se podía integrar al medio, ¿sí? Ahora es completamente diferente y eso es muy bueno, y vemos gente con síndrome de Down en la actuación, trabajando en empresas, jugando fútbol, vaya, haciendo prácticamente todo. Tenemos una campeona mundial de gimnasia aquí en Coatzacoalcos, ¿no? Entonces, vaya, muchísimas cosas. El panorama se abrió en la actualidad, ¿no? Afortunadamente por todo lo que está comentando con la doctora. Doctora, es decir, nos podemos ir con síndrome de Down lo que resta de tiempo, pero hay otros padecimientos, como el padecimiento de Turner. ¿Nos podría explicar qué es el padecimiento de Turner? Bueno, en el síndrome de Turner, el contenido cromosómico para formar una mujer es 46XX. El paciente con síndrome de Turner tiene una alteración en uno de los cromosomas X. Generalmente, el contenido cromosómico del síndrome de Turner es 45X0. Esa es una de las variantes de Turner. ¿Qué quiere decir? Que con un solo cromosoma fue capaz de inducirse la presentación de un fenotipo femenino, pero no es capaz de ser una mujer completa. La paciente con síndrome de Turner es una mujer con infantilismo. ¿Qué quiere decir? Que como que detuvo su crecimiento y desarrollo a los 8 o 9 años, 1,40 de talla, sin desarrollo de caracteres sexuales como son la presencia de mama, sin menstruación y sin crecimiento, o sea, como que se fijó en esa edad. Por lo tanto, nosotros vemos ese fenotipo, una niña que no crece, que pasan sus años y no menstrua, nos la llevan a consulta, pedimos un cariotipo y encontramos un contenido cromosómico en el cual le falta un cromosoma del grupo X. Así es. Prácticamente es una niña pequeñita todo el tiempo. Obviamente va envejeciendo, pero los rasgos nunca aparecieron, no se expresó la cadera, los glúteos, las mamas, ¿no? Así es. El claro ejemplo, el que mencionábamos hace ratito, ¿no? El ejemplo de Edna Moda, la actriz Hunt, que es característico, ¿no? Tan es así que su primer papel protagónico fue como varón, no como mujer, precisamente por esa falta de expresión en los caracteres sexuales, ¿no? Que es la mama y todo lo demás. Así es. Una pregunta muy importante que pocos conocen este síndrome. ¿Qué es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Bueno, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es un defecto en el cual no se produce una sustancia en el cuerpo que es importante para mantener el equilibrio de los glóbulos rojos. Si ese equilibrio de los glóbulos rojos no existe, las células llamadas glóbulos rojos tienden a hemolizarse, o sea, tienden a destruirse
se libera una gran cantidad de sustancias tóxicas y baja mucho la hemoglobina. Este contenido de eventos no es fácilmente valorable. Sucede nada más cuando el paciente se expone a ciertas sustancias. Por ejemplo, él era un niño normal y de pronto va al médico y le dan de tomar acetilsalicílico para bajarle la temperatura porque no había otra cosa. Y el niño presenta una crisis hemolítica, se pone amarillo, le baja la hemoglobina y se nos pone de muerte. Es un niño que tiene un defecto enzimático, un defecto en el cual no puede metabolizar esa sustancia química y hizo una crisis hemolítica. Y también sucede cuando comen ciertos alimentos, por ejemplo las habas u otros elementos que ya son conocidos que condicionan mucha alteración a nivel de los glóbulos rojos. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima, es una sustancia importantísima para el metabolismo celular y cuando no está presente o tiene un defecto, se producen todos estos síntomas. Si el paciente no se expone ni al acetilsalicílico ni come habas, es muy difícil que él presente como una enfermedad, pero sí tiene la capacidad de transmitir esa deficiencia a su descendencia directa, o sea, sus hijos sí tienen la capacidad de adquirir ese problema. Y a veces la expresión de esa enfermedad es sutil en un paciente y es muy alto en otro paciente. Muy bien, me recordaba la hemofilia, el problema también de la sangre, Claro. que no está dentro del contexto, pero vamos a hacer un corte comercial, vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica, la cual escuchas en estos momentos, XHKM-FM Radio Mina La Expresión, la cual está ubicada aquí en la calle Eulalio Vela número 15, en la Colonia Obrera, en la zona dorada de Minatitlán, Veracruz. Vamos a un corte legal de esta empresa radiofónica y regresamos a Pregúntale a tu médico y también a los que nos escuchan por Mina Médica en redes sociales. Gracias, compartan, que es muy importante difundir la cultura médica. Un corte y regresamos, ya son las 12 en punto. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Como mencionaba la doctora, es una deficiencia de una enzima, a lo mejor algo coloquial para poder entender que es una enzima. Supongamos que para hacer el proceso de comer, por ejemplo, necesitamos los dientes para comer algo sólido, ¿sí? La enzima sería, o la falta de la enzima sería que no tuviéramos dientes y comiéramos carne y hueso. Definitivamente no vamos a poder hacer ese proceso y nos vamos a atorar en el momento que traguemos ese hueso. Lo mismo pasa con las enzimas. Hay la ausencia y en consecuencia no pueden meter esa sustancia que se necesita al cuerpo y genera una intoxicación. En este caso, esta intoxicación genera que los glóbulos rojos, que la sangre, lo que nos pone colorado, se rompa. Y entonces en lugar de estar rojitos o morenitos nos empezamos a poner amarillos por la sustancia de desecho que se forma en la ruptura, que se llama bilirrubina y hace que nos pongamos amarillos. ¿Vale? Entonces son cuestiones que se detectan con el tamiz metabólico, de ahí la importancia de hacer el tamiz. Y es muy frecuente la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en la localidad, es frecuente. Ignoro la estadística, pero prácticamente me llega un paciente una vez cada 3 semanas, ¿no? Con un resultado positivo. Afortunadamente pueden hacer su vida normal, limitando, como bien decía la doctora, ciertas sustancias, ciertos medicamentos y ciertos alimentos, ¿no? El famoso favismo, ¿no? Precisamente por la fava, por las habas, ¿no? Hay varios tipos y sería importante estudiar los tipos. Desafortunadamente nos quedamos con el diagnóstico de glucosa 6-fosfato y la institución pues no le da más, ¿no? Y de manera privada pues obviamente todo tiene un costo y pues hay que salir de la región para hacer estudios. ¿Qué estudios necesitaríamos para saber con exactitud qué tipo de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es, doctora? Se necesita un estudio de restricción enzimática, o sea, se saca sangre y se desglosa todo el contenido de una célula y se va viendo el defecto molecular y de acuerdo al defecto molecular nosotros podemos dar un asesoramiento. Esos estudios enzimáticos, esos sí son muy costosos, están fuera del presupuesto institucional y fuera del presupuesto de los pacientes.
Aquí yo lo que considero más importante en la deficiencia de glucosa 6-fosfato es que Veracruz, todos nosotros los veracruzanos, tuvimos un arraigo de esclavo, hubo muchos genes negros y esta es una enfermedad de genes de personas negras. En nuestro estado hubieron muchos lugares donde la caña y el algodón se explotaban y se explotaban por medio de esclavitud. Entonces esos genes que son muy ancestrales todavía están presentes en nuestro estado con una incidencia muy alta. ¿Por qué? Porque tenemos un estado con mucha sierra y la gente que vive en la sierra generalmente se casa con gente que vive en la sierra. Entonces el gene permanece nativo, permanece ahí fluctuando en la comunidad y eso va haciendo que tenga todavía representación actual. Y pues si ustedes ven el fenotipo de un jarocho, pues generalmente es moreno, chaparrito, de pelo lacio y esos genes se exacerban cuando se casa con una chaparrita morena, de pelo lacio o incluso los dos pueden tener cabello muy rizado y eso hace que el gene se mantenga con nosotros. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de irnos a otro lugar y casarnos o tener descendencia con otra persona diferente que no tuviera esos genes nativos, el índice del gen se diluye, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros nos casamos porque tenemos la continuidad y los hábitos del arraigo a la tierra. Regionales, ¿no? Locales. Exacto, de localidad. Entonces el gene permanece. Hablamos acerca de por qué hay tanta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en la región y nos explicaba la doctora que los genes se conservan cuando nosotros nos arraigamos a nuestra localidad y eso generalmente pasa pues en toda nuestra zona serrana, en todas nuestras zonas, en nuestras comunidades, que se acostumbra a que nos casemos ahí y pasan generaciones y nos seguimos casando ahí, no migramos y seguimos entonces manteniendo ese gen fuerte y en consecuencia los defectos congénitos pues pueden expresarse más fácilmente y aún todavía en esas zonas, comunidades muy muy cerradas que de repente se casan con el sobrino, que se casan con el primo, obviamente eso hace que el gen se vuelva mucho mucho más fuerte y sea más factible que se desarrolle en generaciones futuras muy cercanas, ¿no? Así es. Estamos con la doctora Leticia Mayo Noriega. Doctora, ya estamos ya en la recta final del programa. Yo creo que ha sido un programa muy padre, muy informativo, de mucho aprendizaje. Y pues bueno, doctora, ¿se pueden prevenir estas enfermedades, estos síndromes, estas alteraciones genéticas para las personas que nos están escuchando, para los nuevos o para los futuros papás o para las futuras parejas? ¿Se puede prevenir un síndrome de Down, un síndrome de Turner, algún Klinefelter, vaya, todas las alteraciones genéticas que existen, ¿se pueden prevenir? Bueno, sí se pueden prevenir. Yo pienso que hemos dado pasos muy adelantados, como decía el doctor Castañón. El tamiz nos ha abierto las puertas a muchas enfermedades que anteriormente no se detectaban y que afortunadamente muchas tienen tratamiento. Entonces, cuando el niño nace es muy importante que tenga su tamiz. Y si se puede hacer un tamiz ampliado, que no existe ese tamiz en las instituciones, sino que los padres lo deben de adquirir. Si se puede hacer un tamiz ampliado es mucho mejor. Y también tener mucho cuidado con nuestra vida reproductiva. O sea, si no estoy entre los 23 y 33 años, tengo que sopesar mucho y ir y orientarme con alguien que me pueda decir mis factores de riesgo para mi descendencia, aterrizando que si soy añoso, tengo mayor riesgo de traer al mundo niños con enfermedades. Pero yo pienso que si un buen tamiz ampliado y una vida reproductiva en el momento que nos toca reproducirnos va a limitar con mucha cantidad, va a limitar en forma muy apropiada
la cantidad de malformaciones congénitas al nacimiento. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas de nuestro amable auditorio. Vamos a dar respuesta a alguna de ellas si usted nos hace favor. Dice Morfín Nazarala Guadalupe. ¿La avanzada edad de las personas aunado al alcoholismo sería un factor latente? He escuchado mucho esos comentarios. El alcoholismo tiene que ver también con malformaciones y obviamente la edad, que ya lo había mencionado, pero ¿puede volverlo a externar, por favor? Claro que sí. Existe una patología que se llama síndrome de feto-alcohol, en el cual se considera que la ingesta de cuando menos 30 mililitros de alcohol diariamente pueden inducir defectos en el recién nacido. Por eso es que nosotros no sugerimos que la gente mientras esté embarazada consuma alcohol, ni cuando menos 3 meses antes de que proyecte tener un embarazo, porque es un factor químico que sí altera el desarrollo del bebé. La edad respecto a los papás, ¿cuál sería la edad propicia para un papá? Mencionamos la edad de la mamá. ¿Es similar para el papá o hay otro rango de edad para papá? No es igual. El hombre, desafortunadamente para ellos, actualmente las condiciones del medio ambiente en el cual se ha elevado la temperatura a nivel de nuestro mundo, influye mucho sobre la gónada. Por lo tanto, la gónada del varón, que es el testículo, está expuesto a mayor calor y está expuesto a un envejecimiento precoz. Por lo tanto, la edad materna adecuada para un embarazo es de 23 a 33 y para el hombre igual. Nos pregunta Yojis de Santiago, ¿a partir de qué semana de embarazo se puede realizar los estudios? Me refiero a los estudios genéticos. Sí, preguntaba sobre fue más o menos en el tiempo, la pregunta la hicieron cuando estaba usted hablando de los estudios in útero y la repitieron cuando el ultrasonido. Entonces, ¿puede, por favor, en qué tiempo del embarazo se realizan los estudios de punción y todos estos que nos comentaba? Generalmente se realizan entre las 18 semanas. A partir de las 18 semanas a las 20 semanas empezamos ya con un protocolo un poquito de menor riesgo para el embrión. No. ¿Semanas para el ultrasonido, por favor? En el control prenatal existe el estudio genético precisamente, y lo correcto es que se debe de hacer entre la semana 11 y la semana 14, es el periodo de ventana que tenemos para poder hacer ciertas mediciones como es presencia de hueso nasal, el ducto venoso, el translucencia nucal, y eso nos da una idea de si el bebito pudiese tener algún trastorno y de ahí desprender otros estudios, ese de sangre o la biopsia de vellosidades coriónicas como se menciona. Pero el tiempo para la persona que nos está preguntando, en el control prenatal se debe de mandar a hacer un ultrasonido genético entre la semana 11 y la semana 14 de embarazo, no antes sino después. Olga Hernández, gracias por participar. Nos dice lo siguiente: excelente doctora. Hace 20 años me dio la mejor noticia de mi vida. Fue mi hija al decirme por un estudio que venía sana, y con mi hijo me apoyó mucho para su diagnóstico preciso. Saludos de parte de la señora Olga Hernández. Gracias, gracias. Evelia Rivera. Doctora Leticia, ¿las enfermedades, por ejemplo, relacionadas con el sistema digestivo son hereditarias? Bueno, existen enfermedades hereditarias del sistema digestivo, pero no tienen que ver con mala digestión, o sea, una alteración del aparato digestivo puede ser la ausencia de ciertos nervios a nivel del aparato digestivo, pero no tienen que ver con que el intestino funcione lento o funcione rápido. El aparato digestivo tiene mucha patología, pueden hacerse con un intestino corto, pueden hacerse con ausencia de ciertos nervios a nivel de la musculatura del intestino, pueden hacerse con bridas. La patología del aparato digestivo es muy amplia. Todo eso se considera congénito.
Congénito quiere decir que nació con eso, pero no tiene que ser hereditario, porque hereditario quiere decir que está implícito en los genes y es diferente congénito que hereditario. Muchos saludos a la doctora Mayo que estamos recibiendo. Y aquí Ami Moreno, saludos a Ami Moreno, nos dice: saludos a la doctora Mayo, por ahí recuerdo sus sabias palabras. Lo mejor que puedes regalarle a tus hijos son genes jóvenes. Y cada vez que platicamos con la doctora, todos aquellos que todavía no tenemos hijos y ya estamos bastante grandecitos, como que ay, nos pone a sufrir, hombre. Ya te puso Te pone a pensar más de lo que ya lo estabas pensando, ¿no? Pues hay muchísimos saludos, muchos saludos. Saludos al doctor Castañón de parte de la señora Ana Lilia Armas Baruch. Muchos saludos. Saludos a su señor esposo, señora, Bueno, la gente te extrañaba, tus fieles radioescuchas siempre en los programas preguntaban qué pasó contigo. Ya el doctor Ulises te había dicho que ya te habíamos corrido. Ya nos cayó mal. Pues no hay más preguntas, muchísimos saludos nada más. ¿Algo más que desee agregar para terminar? Pues yo considero que la especialidad de genética en nuestro país es algo que nos tiene reservado todavía muchas cosas. Y a nivel de nuestro país, yo sí exhorto mucho a la población que así como les gusta festejar el baby shower, en ese día que reciben tantos obsequios y tantos buenos deseos, agénciense la manera de que les cooperen para un tamiz ampliado, madrina de tamiz ampliado. Claro, sí, de cariotipo. Un regalo de cariotipo. Sí, no, pues ya no un cariotipo, pero un tamiz ampliado nos abre un horizonte muy bueno para ese recién nacido. Y si la institución de salud no nos los da, yo creo que es obligación de los padres planear una vida exitosa emocional y física de sus niños. Y muchas veces lo más importante que tiene el tamiz es que son enfermedades que están ocultas, que nosotros no las vemos y se pueden establecer al transcurso de la primera o segunda década de la vida. Entonces inviertan, no lo dude. Invierta en la salud futura de su niño. Muchísimas gracias, doctora. ¿Algo más que agregar, doctor Ulises? Agradecer a la doctora Leticia Mayo, doctora Mayo, como le decimos de cariño ahí en el hospital, por sus conocimiento, por la habilidad que tiene en ese tema. Y pues nada, desearles un bonito fin de semana y, como dice la doctora, que se hagan los tamiz ampliados, por favor. Así es. Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Les agradecemos mucho que compartan, es una información muy importante. Compartan, es un tema pesado, pero se hizo tan fácil. Muchísimas gracias, doctora. La genética siempre es pesada, pero realmente se hizo muy, muy fácil. Esperemos que les haya llegado el mensaje, sobre todo este último punto de la parte, aprendamos a invertir el dinero, ¿no? O sea, es increíble que la gente no quiera hacerse un tamiz ampliado, pero lleguen al consultorio con un iPhone, ¿no? O lleguen con una bolsita de marca, ¿no? O unos tenis que cuestan arriba de 2,000 pesos, ¿no? Aprendamos a invertir el dinero. La salud no es un gasto, es una inversión. Aprendamos esa parte, por favor. Tamizajes, si podemos, si tenemos la oportunidad de llevar un control prenatal, hay que hacer el ultrasonido de búsqueda de malformaciones congénitas. Realmente no es caro si hacemos cuenta de todo lo que vamos a gastar cuando tengamos la enfermedad presente y todo lo que eso conlleva desde el punto de vista emocional, social y, por supuesto, como lo decía, lo económico. Muchísimas gracias. Adelante, doctora, a despedir. Le damos las gracias a la doctora Leticia Mayo Noriega, una excelente genetista, casi de las únicas que hay aquí en la región. No hay genetistas, pediatra genetista. Gracias, doctora Leticia, es un placer estar y compartir los micrófonos con usted. A nombre de los concesionarios de esta empresa radiofónica, de la cual es directora general la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Iván Ercila Hernández, a nuestra administradora
la señora Isabel Velázquez López, mis compañeros locutores en turnos, Lemuel Jonathan Paredes Ríos y Bonifacio Luría Martínez en el núcleo Radio Mina, en cámaras y micrófonos, en imágenes de Minamérica, al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez, gracias por el soporte técnico, a mis compañeros jóvenes médicos especialistas, conductores de estos programas, Fernando Castañón Ledo, el doctor Ulises Medina Toledo, el último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, les dice y les desea muy buenas tardes, y si el Supremo Creador nos lo permite, nos vemos aquí el próximo sábado en una edición más de Pregúntale a tu médico. Buenas tardes.